8:52. Reforma electoral. Todo el mundo está hablando de reforma electoral, pero me parece que todo el mundo piensa algo diferente de lo que eso debe ser la reforma electoral. Lo último es el tema del financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento público muy impopular, yo sé de paso, porque el público no quiere, que encima dice le vamos a dar plata. No, pues señor. Y el otro tema que está en el candelero es el tema del voto preferencial. Quiero presentar a nuestro siguiente invitado, es el doctor Fernando Calle. Él ha estado acá hace años hablando de estos temas antes de que se pusiese en la agenda de un montón de gente, incluido el Jurado Nacional de Elecciones. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Buenos días. Buenos días, José María. Mi muy percepción como ciudadano intonso, ignorante en materia constitucional. Yo lo que noto es que esta reforma lo que está haciendo es quitarme atribuciones, Dios mío. Bueno, yo mira, quería votar por la reelección de los alcaldes, no te dejamos, vota por la reelección del congresista nada más. Yo quiero tener derecho a elegir para que el menú no me lo entreguen solamente los dueños de los partidos políticos y me quieren quitar el voto preferencial. Al final es una reforma electoral, ¿para qué? Para ponerme esposas. Y eso que soy soltero, no pues. ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, mira, primero mi cariño, saludo, igual a Fernando. Ya hacía falta hace tiempo, dos Fernandos aquí. Muchas gracias. Ya hacía falta, Fernando, ahora claro. Sí, ya estamos nivelando. Mira, ya viene Fernando VII también. Yo creo, fíjate, que lo que tú dices tiene mucho de verdad y crea confusión. Y hace años, yo no entiendo por qué, lo que demuestra esto es que no ha habido voluntad política. No ha habido voluntad política para ir a una reforma electoral y de partidos real, o sea, para institucionalizar la República democráticamente. ¿Cuál sería esa reforma real? La reforma real es un paquete que estoy seguro, fíjate que en la campaña electoral va a tener que debatirse y presentarse, y además compromiso al inicio de un gobierno. Significa, Fernando, que por ejemplo va de la mano, si quieres lo constitucional, que sería el voto voluntario, vamos a dejarlo de lado, pero es el paquete ideal. Pero en esto pasaba, en principio, por fortalecer internamente a los partidos con elecciones primarias, por una transición, porque lo ideal sería que los partidos lo controlen, pero en esta transición debería ser por ley al Jurado Nacional de Elecciones, en los organismos el OMPE y la RENIET. Entonces, significaba que los partidos o agrupaciones presenten sus padrones al jurado unos 8 meses antes. Y entonces, tú ciudadano también dices, bueno, a mí me interesa el APRA, me interesa tal grupo, voy yo y me anoto como invitado, lo que sea. Solamente los que están en esos padrones se convoca elecciones 6 meses antes, presidencial, parlamentaria, dejemos las regiones que también entrarían. Solamente esos ciudadanos podrían ser elegidos y elegir. Entonces, mira cómo institucionales... Dentro de los partidos. Dentro de los partidos o agrupaciones. Para eso está el legislador. Es brillante ser legislador. En una crisis de partidos hay agrupaciones, hay que aclarar lo de las regiones, que será tema del nuevo gobierno. Entonces, pero para democratizar al máximo ya verá el legislador cómo le da forma a los grupos independientes, lo que fuera. Pero tiene que ser el plazo previo. No nos olvidemos que antes, después de la época del 56 hasta el 63... los procesos electorales eran 9 meses antes y las listas parlamentarias se inscribían 6 meses antes. Y no nos olvidemos entonces que eso fortalecía que hayan... El 62, a pesar de eso, hubo como 7 grupos políticos, que fueron los que se juntaron, el general Pando, etcétera, y apoyaron a Belaúnde en el 63, porque había ganado Víctor Raúl Ayala-Torre. Salomón Bolo, ¿no? También, Bolo y todo fue un cargamontón contra Aya, que el golpe del 62 los historiadores lo explicarán mejor, ya había ganado Víctor Raúl, pero no te olvides que se ratificaba, y el golpe de Estado del 68, olvidamos mucho los golpes. El general Velasco dijo textualmente que había terminado el veto al señor Ayala-Torre. No, lo dijo Fernández Maldonado. Fernández Maldonado. No lo dijo, pero Fernando Maldonado era el del fin de la... Bueno, y Montaña dijo que duraba el gobierno 1 año. Pero lo cierto es que para agarrar la hilación ahí de lo que debería ser, es que entonces, puesto esto, tienes tú que es imposible que suceda lo que ahora sucede. 1 mes antes se juntan grupos, se presentan y salen 20 listas, ¿no? Esperemos que no aumente el número. En esta forma, yo estoy seguro que no van a pasar más allá de 7 grupos. Entonces estás fortaleciendo la institucionalidad y luego, en ese caso, sí podrías anular el voto preferencial, porque tendría que ir de la mano, y ahí viene el análisis que quiero hacer con lo que se está debatiendo, tendría que anularse también el porcentaje que manejan los grupos, las dirigencias partidarias. Porque si tú, mira, José María, el proyecto que está aprobándose
vendría a ser más anacrónico y antidemocrático que los que están en contra. ¿Por qué? Porque si tú apruebas eso, y no sé por qué la oposición debe explicarlo, si tú apruebas eso hoy, no hay voto preferencial. Pero el dirigente, o algunos dicen en el país, los dueños de los partidos, las monarquías, tendrían el 25%. Claro, y entonces la cuota del rey. Agarras y pones, espero, por ejemplo, que en el APRA no sucedería eso, ¿no? Pero hay muchos partidos o grupos. ¿Por qué? Si ya dijo Alan García que van a convocar a jóvenes. ¿Por qué te digo? Porque por y han votado de la facto cuota. en las elecciones personas que no son miembros del partido. Está bien, es que precisamente el espíritu sería que se abran las puertas a gente que vaya a votar. Hasta ahí estamos bien. Cuando yo te digo por qué, es porque ha habido tradición. Mira, si el partido aprista, el APRA, el aprismo, no del pone... cual usted es miembro, ¿no? Yo soy miembro, y te voy a decir, además de una tradición, y puedo dar fe que cuando uno ha tenido participación, por eso digo, esos costos no habrían, pero hemos visto el 63, 56 y más adelante, y eso ha habido denuncias, que los cargos se ponían un cupo, ¿no? ¿Quién fue la candidata presidencial del APRA en las últimas elecciones presidenciales? No tuvimos. Mercedes. No tuvimos. Mercedes, Sí no, tuvimos, en esta, Mercedes, no, que se retiró, que no era miembro del partido. No, un ratito, tuvimos Que no también era miembro Mercedes del Cabanillas, pero no llegó a ser candidata, pues. Bueno, pero no llegó a ser no, candidata. Bueno, tómalo como que era un ensayo, pero lo que quiero terminarte en esto del preferencial, mira el enorme daño. Ahora, ¿cómo se podría salvar esto transitoriamente fuera del paquete? El paquete que es ideal, que te digo, es voto voluntario, estas reformas que estamos hablando en la ley electoral, y que debería ir también a los estatutos del partido. ¿A qué me refiero? Fíjate, Fernando, cuando se inscribe un partido político, tiene su estatuto, su ideología, y ahí dice cada cuánto tiempo renueva su dirigencia. Claro. Entonces, si esto lo trasladamos oficialmente, vamos a tener que el Jurado Nacional, un partido dice se renueva cada 2 años, a los 2 años convoca su congreso, su sistema. Se presenten o no, le da credenciales de nuevos dirigentes del partido. Lo que usted nos dice es que hay que hacer más reformas, y las pocas que se han hecho son malas. Sí, no ahora, malas, pero te voy a decir insuficientes. Y espero que tema que ha sido central. Usted nos ha dicho que es del APRA, usted ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Claro, con una autonomía e independencia total. Recuerda sin duda las elecciones de la Constituyente del año 78, y le hago la pregunta histórico-jurídica. ¿Es cierto o no que el voto preferencial fue creado en algunos corrillos militares para impedir que Haya de la Torre tenga alta votación? No solamente en los corrillos, en el antiaprismo que existe, no se olvide usted que siempre... ¿Es cierto o no que ese es el origen espurio del voto preferencial? Es cierto, dentro de la vista que le hemos visto con claridad, porque definitivamente lo que querían, y no se olvide, mi querido Fernando, que era una sola preferencia. Oiga, pero claro que sí. Pero nosotros le dimos a Víctor Raúl la más alta votación, lo que demostró una disciplina y mira lo que hace falta: convicción, ideales, amor, consecuencia con lo que se puede luchar. Por eso yo digo, el aprismo tiene hoy la obligación de darle al Perú un gobierno con obras, con honradez y justicia social. Se olvida mucha gente, creo yo, que el voto preferencial no es obligatorio. De hecho, mucha gente no lo ejerce. Ha habido denuncias. 40% ha habido, en medio de todo lo que hay también corrupción ahí, porque ha habido denuncias, acuérdate, el 80, el Guanacazo, etcétera, porque es factible manejarlo. Pero en medio de todo, siente un poco de participación democrática el ciudadano para evitar que las cúpulas le impongan a algunos candidatos. Por eso es que yo creo que a esta altura no va a haber reforma. O sea, sincera. Ahora, mira, el apoyo económico. Si tú escuchas los argumentos, Fernando, dice: consolidamos la democracia y vamos a evitar que el narcotráfico, ¿no? Oye, ¿cuánto va a darle Estado? Será pues el 0.01. Por eso lo que falta es control político, control de los organismos para ver cómo ingresa el dinero malo. ¿Desconoce usted que hay muchas regiones en donde el que gana es el candidato que se beneficia de un voto preferencial porque es el que tiene más dinero cuyos orígenes no se conocen y que puede hacer una campaña con más notoriedad? ¿Eso no es real? Es real, pero repito, no necesariamente todo eso gana. Podría ser alguien que tiene mucha simpatía, pero puede darse en la mayoría. Pero eso se legisla, se controla. Por eso, pero estamos a tiempo. Si quieren aprobar, que complementen en el debate 2 cosas, que no es completo, digamos, como dice Fernando, pero podría ser una parte importante. Que complemente, que sea el mecanismo que digo yo del Jurado Nacional de Elecciones, con inscripción casi inmediata, porque se va a convocar ya elecciones. Y otra cosa, tendrían que quitarle el poder del 25% de decisión de la dirigencia, para que sea el voto genuino el que tiene que poner. Eso es propio de una democracia tutelada. Si no la hay,
la cuota de Si parlamentarios no que lo tiene hay, solo Pinochet. nos queda José María y Fernando, que Dios ilumine Sí, y haga claro. recordar a los partidos políticos que tienen la obligación de presentar las mejores calidades que Ojalá. tienen en sus partidos, para que el pueblo pueda volver a creer en este sistema y haya la confiabilidad, porque se está presentando una serie de ataques injustos, innecesarios, con unas bajezas tremendas, ¿no? Ahora juega el narcotráfico en esto, ¿eh? Juega el lavado de activos, juega la minería ilegal, que yo solicité que se declare delito de lesa humanidad. Y mira cómo es la vida, José María Fernando. Cuando lo pedí en Beijing, hoy lo están pidiendo en Noruega, sobre todo con el narcotráfico, para que se revise el Estatuto de Roma y pueda ingresar el narcotráfico a hacer De un acuerdo. delito de lesa humanidad. Entonces, esto es sumamente trascendente y tenemos nosotros, y como dices tú del aprismo, yo lo he enviado normal al plan bicentenario, espero que lo recojan porque estoy seguro que va a ser un plan de debate tremendo. Como creo, Fernando, José María, y yo creo que el APRA, mi partido, debe proponer un plan de punto fijo, como sucedió. No olvidemos que Colombia, después de la muerte de Gaitán, produjo el bipartidismo, liberales y conservadores. En el año 48. Y en los mismos años, en Venezuela, por la caída de Pérez Jiménez, para consolidar la democracia, se puso un acuerdo de punto fijo. Y yo creo que hoy día debe proponerse un plan de punto fijo, que no es las reuniones, sino es un compromiso de quien gane las elecciones por 5 o 10 años continuos, se guíen por 5 puntos, por ejemplo, la educación, que se llegue al 10% Los famosos de objetivos presupuestos, ¿no? del Estado. Y tiene que Estatal. ponerse eso como Bueno, fundamental, ¿no? Por el momento tenemos que dejarlo acá. Hay una serie de cosas que se van al punto fijo y otras se quedan en puntos suspensivos. Sí, yo lo sé. Solamente Puntos suspensivos. te quiero Nos pedir vamos. 2 minutos aquí. 2 segundos. Va. Yo creo que mi partido debe plantear hoy la célula parlamentaria aprista, que es parte de una alianza, de un grupo parlamentario, la reforma en la Constitución sobre las facultades presidenciales. Y debe plantearse la reforma para que el presidente las facultades que tiene de indulto y conmutación no las tenga para narcotráfico y no las tenga tampoco para lavado de activos, terrorismo y crimen organizado. Bueno. Y eso se puede hacer, lógicamente puede No llegar a las los tiene de facto para varios de esos causales y tampoco para Las para tiene las narcotráfico. facultades, Lo que es es diferente legal que y los, constitucional. que los burriers. Diferentes son los burriers que los narcotraficantes. Bueno, hasta Eso, acá todo llegamos. eso se puede poner, Fernando, pero debe ser. Doctor Fernando Calle, siempre nos quedamos No, cortos siempre, con usted, gracias, espero haber Ah, retornado, con ustedes. El mundo no acaba acá, vamos a seguir discutiendo esto, sobre todo si se aprueban estas llamadas reformas electorales. Gracias, José María. Hasta Gracias, luego, Fernando. Tocayo. Un Señoras y abrazo. señores, vamos rápidamente a la pausa. Ojo, el caso del colombiano que muere de un cáncer no propio de los seres humanos. Señores, los bichos a veces se comportan como ciertos políticos, se cambian de camiseta rápidamente, pasan de un bando a otro sin ningún problema y se convierten en un virus de transmisión incontrolable. El oncólogo, el doctor Elmer Huerta, nos va a contar este curioso caso médico. Ya volvemos.